Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estés donde estés y en el momento en el que estés. Esto es Ojo al Lunes y efectivamente, yo no soy Roberto Alonso. Roberto, gracias a Dios, está liadísimo con su nueva vida profesional que ha ascendido de cargo y que además ha publicado un libro sobre moda y digitalización que está ahora mismo en todas las librerías y que os recomendamos a los radioyentes de Ojo al Lunes. Hoy vamos a hablaros, bueno, soy Marisa Yesta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, soy colega de Roberto en periodismo y colega en la asociación y súper contenta de inaugurar esta nueva etapa de Ojo al Lunes, que es el podcast que tenemos en Hoja del Lunes. Tengo conmigo a dos periodistas de raza también, Susana de Juan. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí. Y a José Vicente, que se me olvida tu apellido, Martínez, Jovi Martínez, que como lo llamamos Jovi, luego se me olvida el apellido, José Vicente Martínez. Buenos días, Jovi, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marisa y Susana. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues tanto Susana como Jovi son dos periodistas de la asociación que además se convierten durante algunas épocas del año en profesores, porque gracias a unos convenios que tenemos con la Diputación de Alicante y con la Generalitat Valenciana, en la APA nos hemos tomado súper en serio el tema de la alfabetización mediática, porque consideramos que somos los indicados para alfabetizar mediáticamente. Susana, antes de nada, cuéntanos un poquito qué es la alfabetización mediática. Uy, es algo bastante complejo porque según el colectivo al que te diriges lo va a considerar de una manera u otra, ¿no? Pero yo creo que así para resumirlo, se trata, la labor que nosotros hacemos de alfabetización mediática, se trata en realidad de ayudar a, sea estudiantes o sea otro tipo de personas de diferentes edades, ayudarles a saber dónde buscar la información, no la publicidad, no la desinformación. Y yo creo que ese es un trabajo bastante complicado porque ya muchos vienen con unos preceptos un poco complicados, ¿no? Porque para ellos unos no Prejuicios quieren o... informarse, unos no quieren informarse de verdad y otros no, solo quieren que les enseñen cosas que les interesan a nivel de moda, a nivel de videojuegos, o solo quieren escuchar a los que opinan como ellos. Y eso a veces es bastante complejo de abrir. Esos muros son muy difíciles de abrir. Sí, un poco en la ¿Opinas lo línea de lo mismo, que Javi, dice. opinas lo mismo que Susana, que es difícil el tema de la alfabetización mediática porque la gente viene un poquito ya con, o sea, con prejuicios y con las ideas ya muy establecidas? Sí, es un poco difícil porque yo creo que tienen también que desaprender un poco de lo que es su día a día, de su costumbre. Y una de las cosas que les digo al principio, que es que con la revolución tecnológica, con las redes sociales, con los cambios que se han experimentado en los últimos años, todos nos hemos convertido de alguna manera en comunicadores. Digamos que antes los que comunicaban eran los periodistas, ¿no? Los comunicadores, los medios de comunicación tradicionales, pero ahora cualquier persona que se abra un blog, que tenga una red social, de alguna manera está también comunicando. No está siendo periodista, pero está ejerciendo de alguna manera la comunicación. Entonces, hacerles ver la responsabilidad que ello conlleva. Es decir, que un comentario que nosotros ponemos en una red social o una noticia que damos, que compartimos, que damos por verdadera y a lo mejor es falsa, de alguna manera nos estamos convirtiendo en propagadores, ¿no? de una verdad o de una mentira, o de una falsedad o de algo que pueda hacerle daño a alguien. Entonces, hacerles ver que la verdad es importante conocerla, porque a veces tenemos la sensación de que les da igual que algo que les diga sea verdad o mentira, y claro, eso es bastante, bastante trágico, porque si no tienen una percepción de que es importante saber si algo es cierto o no, pues hay que mucho camino que recorrer. Y eso, sobre todo, darles a entender que cuando ellos hacen, comunican, comparten algo, también están comunicando, también están ejerciendo de alguna manera de periodista sin serlo, en el sentido de sobre todo la difusión de bulos o difusión de mentiras, en fin, que no solo que los puedan crear ellos, sino que puedan contribuir a que se difundan. Has tocado un tema que me parece sagrado, ¿no? Que yo creo que es uno de los pilares del periodismo, que es llegar a la verdad, ¿no? Los periodistas tenemos un código deontológico en el que tenemos el compromiso de comunicar la verdad. Y sí que es verdad que yo creo que es una percepción social que no está del todo equivocada, que estamos en una época de muchos bulos
muchos de ellos involuntariamente o desgraciadamente voluntariamente, producidos también desde los medios de comunicación tradicionales y a veces desde los propios periodistas. Esto genera lógica desconfianza con los periodistas y que muchas veces, pues con toda esta nueva aparición que decías de comunicadores, influencers, etcétera, ¿no? Que la gente vuelque más sus miradas, pues porque se fía más de lo que le pueda decir a lo mejor a ver, que no quiero criticar a ningún influencer concreto, así que no voy a dar ningún nombre, pero bueno, de lo que cuentan personas a las que siguen, que son famosas, pero que a lo mejor no tienen formación para hablar de muchos de los temas que se tocan, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza podemos dar? Me da igual que me conteste cualquiera de los dos. En este sentido, en el sentido de que se vuelva hacia los medios de comunicación tradicionales y hacia el periodismo para una información verificada. Jovi o Yo creo, Susana. yo creo que en realidad no debemos de volver a los medios tradicionales, porque al final se ha demostrado que la sociedad avanza y no podemos ir, porque no me gusta, vuelvo hacia atrás. Yo creo que lo que hay que hacer es darle valor a la información. Nosotros en las clases muchas veces lo que les explico mucho a los chicos es que 2 más 2 es 4 siempre, pero que 4 a uno les puede parecer suficiente, a otro escaso y a otro le puede parecer una cifra desorbitada. Entonces, que partiendo de esa diferencia de percepción es cuando tú no, porque el problema que hemos tenido los periodistas es que si tú dices que 2 más 2 es 4 es poco, se te puede tachar, según el pensamiento del que te escucha, de que estás dando noticia falsa. Y de hecho lo hemos visto con el tema de la Dana, que ha sido brutal la cantidad de informaciones que se han movido e incluso se ha aprovechado para difundir bastantes noticias falsas que muchos sí que han difundido y han creído, ¿no? Sobre todo porque es muy fácil desestabilizar si no a los gobiernos de manera directa, es muy fácil desestabilizar la confianza que la gente tiene en las autoridades. También muchas veces provocado por la impunidad que muchas veces los políticos tienen en determinadas cosas. Miento, no pasa nada. Miento, no pasa nada. Yo digo que el paro es malo, los datos, y la gente lo sigue creyendo, ¿no? Entonces, al final lo que ocurre es que dejas de creer en quien te están contando las noticias por el mero hecho de que no opinan lo mismo que tú. Y yo creo que lo que hay que hacer es darle valor a la importancia de la diferencia de los puntos de vista. Y yo creo que ponemos vídeos y yo en las charlas que hago las realizo mucho. Y eso es lo que hacía al final, el darle el valor a la noticia, ¿no? Muchas veces quizá el periodista, por la falta de tiempo que le puede dedicar a una noticia, no da los diferentes puntos de vista de que si es bueno o es malo ese cuatro del que estábamos hablando, ¿no? Y yo creo que los medios no van a volver y no deberían volver. Yo creo que al final los nuevos consumidores de información se están adaptando. Yo ya no bajo a comprar el periódico. Yo lo veo por internet, algunos de pago y otros no, pero nos adaptamos a lo que hay, ¿no? Y lo que hay que hacer es estar más formado y crear mayor espíritu crítico en los lectores. Da igual la tendencia ideológica que se tenga. Y desde luego eso se hace fundamentalmente con una alfabetización mediática, ¿no? Con una sociedad bien alfabetizada. Y bueno, para que sepan un poco los radioyentes de Ojo al Lunes, en estas dos subvenciones que tenemos con la Diputación Provincial, Susana, que tú estás coordinando este año, estamos dando clases en centros educativos de toda la provincia para alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Es un público, nos decías antes, un poquito sospechoso de no creerse todo lo que ha... O sea, no te creen a ti, ¿no? Y a lo mejor sí que creen a los influencers a los que siguen, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo mayoritario que tienes cuando entras en un aula aparte de conseguir, imagino, llamar su atención y que estén atentos, porque supongo que eso es un reto, ¿no? Mantener la atención de un público tan joven. O sea, ¿con qué meta consigues decir, con crees que esto claro, me doy por tranquila? Bueno, sí que es cierto que nuestras charlas ojalá pudieran durar más tiempo o que pudieran estar más consensuadas con los profesores para que pudiera ser un trabajo continuado a lo largo del curso, ¿no? Sí que es cierto que algunos profesores sí que se involucran y pueden hacer un trabajo con ello. Yo fíjate, me conformo con que reflexionen un poco, que piensen.
que si lo que les está llegando está motivado por algo o simplemente que puedan poner en duda lo que reciben. Sí, Porque que no muchas veces, reciban todo sin claro, pensamiento. primero que ellos, además, los chavales al final en realidad no les interesa informarse. Eso para empezar. Quiero decirte que ellos, la vida adulta se les escapa mucho, lo que ocurre en el ayuntamiento, lo que ocurre a nivel de comunidad autónoma, todo eso se les escapa mucho. Empiezan a tener un poco de conciencia, por ejemplo, con el tema de cuando tienen problemas con el tema de lo que la PAU, la EBAU, la selectividad, el acceso a la universidad, ¿no? Entonces, cuando vuelve a haber muchos cambios, esos cambios les afectan, es cuando ellos empiezan a intentar querer estar un poco informados, pero les afecta poco porque se les tiene muy poco en cuenta en realidad a la hora del día a día de una ciudad, que es la parte más corta, la más cercana que tienen, ¿no? Entonces, ellos solo les interesa, pues si están de viajes, los actores, los cantantes, las modas, no tienen un interés mucho por saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo en mi casa tengo dos adolescentes de 16 y de 14 y hacemos mucho trabajo de pico pala desde la mañana hasta la noche. Pero bueno, yo soy periodista y a mi marido también le gusta mucho la política, con lo cual es muy fácil llevar ese tema, ¿no? Pero yo cuando hablo muchas veces con los chavales, es que les da igual, no tienen mayor interés. Entonces, simplemente con que lo que difunda, lo que les cuentes, les haga reflexionar un poco y lo comenten en casa, pues hemos tenido una charla sobre esto donde nos han comentado la diferencia, los diferentes puntos de vista, que los datos son los que son, pero tal, si consiguen comentarlo en casa y por lo menos pensarlo durante un par de días, ya es bueno, ¿no? Porque sientas las bases de algo que puede estar por llegar. No sé si Fíjate que estás la comentando experiencia que también. tiene Hobby es la misma que yo tengo. No, te quería decir que es verdad que una de otro de los pilares que son fundamentales para la educación es la familia, como decías tú, ¿no? Que lleguen a casa y comenten que hemos tratado este tema o que vosotros dos en casa ya hacéis vuestro papel de pico pala, ¿no? No solo en los centros educativos, que es verdad que es fundamental. Pero le quería comentar, quería que comentase también un poquito Hobby, porque la asociación recibe una subvención de la Generalitat Valenciana que la verdad es que me gustaría destacar que podíamos usarla en lo que quisiéramos. O sea, que nos la dan como para que demos visibilidad a la asociación en cualquier aspecto que consideremos información para nuestras sociedades, que también usamos una parte, pero que ahí, o sea, yo creo que la APA está haciendo pues se está tomando mucho interés en la alfabetización mediática y por eso destinamos una cantidad de esa subvención a la alfabetización mediática de lo que consideramos que son pues los colectivos más vulnerables en este sentido, ¿no? Que son los mayores, ¿no? Por el tema de la brecha digital, las personas con discapacidad, ¿no? Que también están en las redes sociales y que tienen sus móviles y que se quieren informar lógicamente, y los migrantes que tienen pues muchas veces problemas de idioma, bueno, el llegar a un país nuevo, enfrentarse a un país nuevo, instituciones completamente desconocidas, funcionamientos completamente desconocidos, ¿no? En ese sentido, Hobby, el público que tenéis en los colectivos vulnerables es tan variado como las flores del campo, ¿no? Sí, la verdad es que es tan diverso que es bastante complicado, sobre todo al principio, porque es verdad que cuando yo también he dado algunas charlas en centros educativos y más o menos el perfil que te encuentras es similar. Hay chavales que tienen, pues eso, utilizan más las redes sociales, otros menos, unos son más capaces de Sí, pero distinguir es un más bulo de... uniforme. pero es más uniforme. Con los colectivos vulnerables es bastante más complicado en el sentido de que tienes que adaptarte mucho a la necesidad que tenga ese colectivo. Y dentro de un colectivo, pues hay gente pues, muy diversa, ¿no? Entonces, para mí una cosa muy útil es tanto la encuesta previa que se les envía para tener conocimiento de a qué nos vamos a enfrentar. Es decir, si esas personas utilizan redes sociales, qué nivel tienen de idioma, hasta qué punto saben distinguir la información de una publicidad, en fin, el, también nosotros recibir información previa a la hora de adaptar el contenido, porque si no, no es útil. Evidentemente no es lo mismo una charla a una persona con discapacidad psíquica que una charla a una persona migrante o a una persona mayor. Tienen realidades distintas y necesidades distintas, ¿no? Yo por mi experiencia, por ejemplo, del año pasado, que estuve dando una formación a migrantes, me di cuenta que después de la primera charla yo les había contado muchas cosas, ellos me decían a todo que sí, intentaba interactuar con ellos y me comentaban, y cuando nos pusimos a hacer la parte más práctica del taller, me di cuenta de que prácticamente no entendían el castellano.
Entonces decía, madre mía, estoy contándoles aquí unas historias que seguramente no estoy consiguiendo llegar. Y me tocó las siguientes 2 sesiones adaptar un poco el contenido y en algunos sentidos cambiarlo, porque si no creo que no iba a ser útil. Creo que al final salió bien, les gustó bastante, de hecho repitieron la mayoría a las 3 sesiones, que fueron 3 semanas consecutivas, pero claro, sus intereses son muy diversos y, por ejemplo, los migrantes tienen mucho interés en cosas muy prácticas, o sea, tan prácticas como cómo pido cita para el tema de papeles o para encontrar trabajo o no sé, el acceso a los servicios sanitarios, ¿no? Entonces ellos les interesa mucho los prácticos y creo que por la experiencia de otros compañeros y compañeras también con el tema de las personas mayores también. Es decir, ¿cómo me instalo el WhatsApp? ¿Cómo hago un grupo de, ¿sabes? Con la familia. ¿Qué diferencia hay entre un grupo de difusión y, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que también nuestra responsabilidad hasta cierto punto y nuestra obligación con estas charlas también es lo que decía Susana, ¿no? El fomentar el espíritu crítico. Y eso vale para todos, vale para los chavales de un instituto y vale para una persona mayor. Porque creo que nadie, ni nosotros, ni personas jóvenes, ni mayores, nadie está excepto de sufrir, ¿no? La mentira, la manipulación. Ahora con la inteligencia artificial ni te cuento lo difícil que es para nosotros y para cualquiera prácticamente ya diferenciar un vídeo real de uno que es mentira. Entonces creo que ese espíritu crítico, por lo que decía, ¿no? De Susana, ¿con qué te conformas cuando sales de dar la charla? Pues yo me conformo con que duden. Yo le digo, yo si después de estas 6 horas que hemos estado, cuando recibáis cualquier cosa en el teléfono, dudáis, lo ponéis en cuarentena, me conformo. O sea, con que no lo creáis todo, me conformo. Que a veces es difícil verificar las cosas y a veces es difícil saber esto que te llega si es verdad o es mentira. Si es una interpretación o es un hecho. Si es una opinión o es... Pero con que lo cuestionen, con que duden, para mí creo que ya está el objetivo conseguido. Creo que eso es por lo menos a lo que podemos aspirar. Luego, si son capaces El de espíritu contrastarlo crítico es todo, pues fundamental. claro, pero el espíritu crítico para mí es la base, y sobre todo en edades más jóvenes, ¿no? Pero una persona Ujú. mayor a lo mejor es más difícil, ya es más difícil conseguirlo, Sí pero que sobre me todo los gustaría chavales destacar jóvenes. de lo que estabais comentando los dos antes de que hagamos un poquito de hincapié en esto del espíritu crítico. Eh, que es verdad que las clases que se imparten a través de la subvención de la Diputación en los centros escolares son clases, por así decirlo. O sea, es verdad que puede Ujú. haber un poco más de diálogo o menos, pero es una clase más como puede dar cualquier otro profesor. Pero las de los talleres para colectivos vulnerables, es verdad que tienen un contenido como muy práctico para asegurarnos que todos los intereses que tienen en mejorar o en coger más habilidades en el tema de la digitalización y de la información digital, se les quede como bien asentado, ¿no? Que hay una parte práctica ahí de coger el móvil o sacar el móvil o coger la tablet y vosotros mismos hacer, ¿no? Entonces, alguna vez habéis comentado que una de las cosas más como prácticas que hay, y voy ahora así a lo del el tema del espíritu crítico, ¿no? Y sospechar un poco de todo lo que nos lleva, es el tema de la verificación, ¿no? El tema de los verificadores, cómo transmitís, me da igual, Susana o Jovi, el tema del uso de los verificadores, creo que alguna vez en alguna clase se ha dicho, venga, vamos a ponerle un mensaje a Maldita, ¿no? Para que algún mensaje de WhatsApp a Maldita para que nos verifique si esta información es verdad o no. Alguno de los dos podéis contarme un poquito para que también los oyentes que no conozcan, porque el otro día hablando de todo el plan que teníamos de formación y yo hablando de Maldita, Maldita, ya me dice la otra, pero lo de Maldita, ¿qué es, no? Pues si queréis explicar un poquito el tema de la verificación y tal. Bueno, Susana, yo lo que pasa que, bueno, como yo estoy en institutos, sabéis que no podemos, los chavales no pueden tener móviles o no deberían, aunque sí que hay algunos porque los veo que debajo de la mesa están en otras cosas. Pero sí que les hablo de las verificaciones. Además, nada más entrar un poquito. Primero que les planteo si hay alguno que tiene interés en ser periodista. Todavía nadie me ha levantado la mano. Llevo ya 3 años dando las charlas. Pero de segundo les comento que hay equipos de trabajo que antes nos dedicábamos a buscar información y que ahora tenemos equipos en los medios donde unos se dedican a buscar información y otros se dedican a verificar las noticias que van saliendo, ¿no? Y les hablo de que hay varias plataformas, tanto de lo que serían imágenes y de vídeos y de lo que son noticias, ¿no? Y además les planteo les pongo unos cuantos casos, ¿no? Y además les pregunto, ¿no? Les saco imágenes, les pongo los contextos en los que se ha movido inicialmente esa noticia, ellos
Les pregunto qué es lo que creen que están viendo, les digo, pues mira, esto se ha movido por parte de uno u otro colectivo. Y luego cuando les digo la verdad se quedan bastante impresionados porque dan por válido lo que ven, ¿no? Pero no creo que a ellos les llegue todavía el ansia de decir, voy a ver si es verdad lo que me ha llegado, ¿no? Pero bueno, probablemente incluso nosotros muchas veces es difícil. Cuando tú confías en una fuente, muchas veces no la pones en duda, salvo que lo que te esté contando sea como muy distorsionante. Si tú confías en la fuente, asumes todo lo que te está contando. Y eso quizá ese es el mayor problema, el confiar en las fuentes. Que los periodistas se nos... Mucha gente se ha dejado de llevar por influencers, pero no influencers, que no comunicadores, pensando que les están contando la verdad, ¿no? Porque tienen acceso, ¿no? Antes para saber lo que ocurría, bueno, ponías la radio, ponías la televisión o ibas y comprabas un periódico, ¿no? Ahora enciendes cualquier dispositivo y a todas horas hay gente contando algo, ¿no? Entonces es muy complejo ese tema, ¿no? Pero sí que es cierto que yo les insisto mucho con los verificadores y les pongo muchos ejemplos, ¿no? Pero... no sé si ellos, yo creo que nadie ha llegado a utilizarlos. De las charlas que he dado, yo creo que ninguno de los chavales los han utilizado. Pero sí que es cierto que los profesores que se quedan a las charlas, que son casi el 100%, salen diciendo que a ellos también les ha venido bien la charla porque han aprendido. Entonces, si ya los profesores aprenden algo, tanto para sus vidas personales como para el instituto, ya también es un logro, ¿eh? Javi, tu experiencia para la hora de que puedan o que sepan dónde y cómo verificar. Sí, yo les insisto mucho en las fuentes oficiales, sobre todo en temas de, por ejemplo, de estafas, de bulos de comerciales, ¿no? La típico, pues eso, sorteamos, no sé qué, ¿no? Pongo el ejemplo de, ¿no? de Estrella Galicia, ¿no? Que sorteamos una nevera llena si rellenas estos datos y no sé qué, tal. Que es tan sencillo como poner en Google y buscar en algún medio de comunicación tradicional, porque seguramente ya esté desmentido que esa promoción sea verdadera, o incluso las propias redes sociales oficiales de esa marca. Es tan sencillo como entrar ahí y seguramente ya está desmentido. Y como eso, por ejemplo, fuentes oficiales como la policía, la Guardia Civil, que también tienen sus, aparte de los verificadores que hemos hablado, de Maldita, de los de F Verifica, de Neutral, en fin, de todos los que hay, también las propias instituciones tienen esa función, ¿no? Y a veces las propias redes sociales de las instituciones oficiales ya están desmintiendo determinadas alertas que son falsas o avisos que son falsos o temas de comercial que es falso. Entonces, un poco les insisto por ahí, un poco por lo que decía Susana, yo creo que les cuesta entrar a un verificador y entrar a Maldita. Sí les llama la atención lo del tema del WhatsApp de Maldita, yo por lo menos por mi experiencia, que sepan que hay un teléfono donde tú escribes y a través de WhatsApp te puede contestar diciéndote si esa información que te ha llegado está contrastada, si es real o no es real. Eso sí les llama bastante la atención, pero estoy un poco con Susana con que yo creo que eso es un paso que todavía está un poco lejos de, incluso para los profesionales, ¿no? De contrastarlo todo, de ponerlo todo en cuestión. Es el objetivo y es el reto, pero no es fácil, ¿eh? Nos queda muy poquito tiempo y la verdad es que yo soy de las optimistas, o sea, yo pienso bueno, que igual que en nuestra época nos venían a dar muchísimas clases sobre el tema de las drogas, de lo mala que eran las drogas, de que si empezabas por el porro terminabas con lo demás, o sea, como que nos inculcaron como mucho respeto con el tema de las drogas y había muchísimo anuncio en televisión. Yo pienso que es verdad que estamos en un momento crucial para la alfabetización mediática, para recuperar la credibilidad en los medios de comunicación, en la información veraz, pero me gustaría que dieseis unas pinceladas de la visión que tenéis en este sentido, si hay esperanza o si estamos todos abocados a creernos lo que nos vaya vendiendo la IA en los próximos meses, en las próximas campañas electorales, ¿no? Que al final todo esto se genera para acabar influenciando en las personas, pues o para que compren algo o para que voten en algo, ¿no? O para que siempre hay un motor detrás de todos los bulos y de todas las fake news. ¿Qué pensáis? Sí, ahora que lo has dicho, me adelanto el tema de la IA, yo creo que es el gran reto que tenemos por delante y creo que va a revolucionar muchas cosas y como todo, cualquier avance va a tener cosas muy positivas, pero también va a tener grandes problemas. Y yo creo que la IA nos va a generar muchos problemas a todos, a los comunicadores y le va a generar muchos problemas ya a nivel usuario, a la hora de diferenciarles. Yo a ellos, por ejemplo, les pongo un ejemplo de una fotografía de una masacre, de un supuesto atentado en Gaza donde sale un padre con sus hijos en brazos, ¿vale?
Y esa foto es compartida por un corresponsal de guerra con más de 30 años de experiencia que se dedica a eso y la comparte sin darse cuenta que es una imagen generada por inteligencia artificial. Entonces, claro, yo les digo, si esto le pasa a una persona que lleva 30 años trabajando en esto, que ha cubierto un montón de conflictos, que se ha dedicado a hacer esas fotos y a él se la han colado, que no te colarán a ti y a mí. Entonces, claro, se quedan así un poco impactados y digo, pero que sí es verdad. Ahora con la inteligencia artificial, yo soy optimista porque creo que ellos también como todo, ellos también han nacido ya en este mundo y ellos hay que formarles y hay que darles a entender y tienen que ser conscientes de la importancia de verificar y de contrastar, pero creo que ellos ya han nacido en este mundo de las redes sociales, entonces creo que están más acostumbrados que nosotros, pero los riesgos están ahí y yo creo que hacerles ver que esos riesgos existen, no hay que caer en el pesimismo, pero que hay peligros evidentes y que en una época donde los medios de comunicación también están, en fin, poco valorados, también en parte, pues eso sería otro debate, ¿no? Por las malas prácticas también de los propios periodistas, de algunos medios de comunicación, pues es difícil ya diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo tengo dudas de hacia dónde vamos y sí, pero bueno, yo espero que al menos con estos talleres como decía Susana, pongamos las primeras piedras para por lo menos hacerles dudar, ¿no? Por lo menos que se Y sepa, ¿no? que se hagan Luego cada uno preguntas. que haga lo que quiera, pero por lo menos que se sepa, ¿no? Que hay que Exacto. preocuparse por tener espíritu crítico, ¿no? Exacto. Susana, ¿estás de acuerdo con Hobby? Pues hombre, yo es que creo que no, bueno, para más que ser optimista o pesimista, se trata de que no debemos dejar de hacer nuestro trabajo. Muy bien. Quiero decir, si nosotros creemos, si lo dejamos en manos de, en este caso está todo muy polarizado y lo que consideran, está todo a nivel político, está todo muy intenso, ¿no? Eres de unos o de otros, no puedes ser ambiguo, tienes que tomar partido y tomar partido ya. Yo creo que no debemos dejar nunca, ese es el momento en el que los periodistas debemos hacer mejor nuestro trabajo, exigir a las fuentes, ya sean públicas o privadas, exigir veracidad y además ser capaces de cortar el cordón cuando no te dan información veraz, ¿no? Y no debemos dejar de hacer nuestro trabajo, ya sea en la parte más activa de los medios como en la segunda parte, ¿no? Que es que si dejamos de hacer nuestro trabajo, primero que han ganado la victoria, han ganado ellos. Y ellos, quienes son todos, en todas las líneas ideológicas hay unos ellos que intentan manipular. Y debemos de evitar que al final, porque al final llegaremos a unos extremos de gobernabilidad que luego volverá otra vez, ¿no? Pero hay que pasar ese desierto. Ahora se habla mucho de que de la época de Hitler, la pre, la post, pero y que volvimos a una especie de paz y ahora estamos viendo que no, pero luego al final son todos movimientos interesados, ¿no? Si tú dejas de controlar, dejas que lo que supuestamente controlan las cosas puedan hacer lo que quieran, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora mismo, la situación política muy de matones, ¿no? De pues si no haces lo que yo quiero, como los niños cuando uno se lleva la pelota, pues como actúan casi como niños mimados, ¿no? Entonces yo creo que debemos de hacer mejor incluso si cabe nuestro trabajo, aunque como siempre estemos en la diana, ¿no? Y prefieran matar al mensajero que al que lanza el mensaje, ¿no? Bueno, José María Y que Perea siempre suele decir, ah, que debamos de protegernos nosotros mismos, que yo creo que hemos hecho una labor de poca protección a los compañeros y a los periodistas, ¿no? Y creo que sin caer en la defensa del que no hace bien su trabajo, pero sí que debemos protegernos para que podamos hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y en los conflictos los primeros que caen siempre son los periodistas, ¿no? Entonces, debemos trabajar más duro porque no, yo creo que debemos de... probablemente sea la profesión ahora mismo más peligrosa. Ya no solo nos matan, sino que nos intentan callar y nos inundan de papeles, de documentos que tenemos que demostrar que son veraces o no. Pero yo creo que es una de las profesiones más bonitas que hay y que debemos trabajar más duro que antes si cabe para evitar que inteligencia artificial, redes sociales eh, ahí acaben en inundando nuestra de voz. falsedad, ¿no? Y al final todas las películas que hemos visto de ciencia ficción, incluso las más malas que hemos visto de los años 90, van a ser ciertas, ¿no? Sí. Que de todo lo que creíamos que iba a ser imposible y todas las rayadas que veíamos cuando éramos chavales, al final van a ser ciertas si dejamos
si no trabajamos por ello. Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo. Es una pena porque estoy fenomenal hablando con los dos. 1.000 millones de gracias por haber estado con nosotros en Ojo al Lunes. Un abrazo, Susana de Juan. Gracias, Un muchas abrazo, gracias. Jovi. Y yo vengo cuando queráis, ¿eh? Yo vengo cuando queráis, que ya Fenomenal. sabéis que Jovi, muchísimas me gusta gracias. contar cosas. Nada, pues Jovi gracias, Martínez. Marisa. Muchas Un abrazo a los gracias y dos. hasta la próxima.